Mira, hay algo que muchas personas sienten desde muy jóvenes, pero que tardan años en entender. No es algo que se note desde fuera, no es algo que los demás celebren. A veces ni siquiera es algo que se pueda explicar con claridad. Es esa sensación constante de que la mente nunca se queda del todo quieta, como si siempre hubiera una capa más debajo de lo evidente. Desde pequeños, muchas personas inteligentes notan que no procesan la realidad igual que los demás. Mientras otros aceptan explicaciones rápidas, su cabeza se queda dando vueltas. No por rebeldía, no por desconfianza, sino porque algo dentro pregunta, casi en automático, si lo que están viendo realmente tiene sentido, o si simplemente es lo que todos decidieron aceptar. Y esa pregunta no aparece como una frase clara al inicio. Aparece como una incomodidad suave, como un no sé qué difícil de nombrar. Con el tiempo, esa sensación se vuelve más familiar. Están en una conversación, escuchando opiniones firmes, seguras, bien dichas, y aún así, por dentro, algo no termina de encajar. No porque crean que los demás estén equivocados, sino porque su mente necesita algo más que seguridad. Necesita coherencia. Entonces surge ese pensamiento silencioso. ¿Esto es verdad? ¿O simplemente es una idea repetida suficientes veces como para sonar verdadera? La mayoría de las personas no se detiene ahí, pero una mente más profunda sí. Y eso la lleva a observar más, a escuchar con más atención, a notar contradicciones pequeñas, casi invisibles, no para señalar, no para corregir, solo para entender. A veces, mientras todos avanzan sin dudar, esa mente se queda atrás unos segundos. No porque esté perdida, sino porque está imaginando otros caminos. ¿Qué pasaría si las cosas se hicieran distinto? Si la solución obvia no fuera la única. Si la regla que nadie cuestiona no fuera tan necesaria. No siempre lo dice en voz alta. Muchas veces se lo guarda, porque aprende rápido que no todo el mundo disfruta cuestionar lo establecido. Y entonces aparece otra reflexión más interna. ¿Por qué para mí esto no es tan simple como para los demás? Ahí empieza una especie de diálogo interno constante. Empiezan a revisar sus propias decisiones, sus gustos, sus metas. Se preguntan si lo que desean es realmente suyo o si es algo que aprendieron a desear porque era lo esperable. No es una crisis permanente, es más bien una revisión continua, como si su mente no aceptara avanzar sin entender primero el porqué. Con el paso del tiempo, esto se hace más evidente en la vida adulta. Cumplen objetivos, logran cosas que en teoría deberían generar satisfacción, y sin embargo, algo no termina de asentarse. No es vacío dramático, no es tristeza constante, es una sensación más sutil, más difícil de explicar, como si el logro estuviera bien, pero no fuera suficiente. Y entonces aparece esa pregunta incómoda, esa que cuesta incluso admitirse a uno mismo. ¿Por qué esto no me llena como parece llenar a los demás? La psicología ha observado este patrón muchas veces. Las personas con mayor capacidad intelectual suelen necesitar estímulos más complejos, no solo hacer cosas, sino entenderlas, cuestionarlas, conectarlas con algo más profundo. Cuando eso no ocurre, aparece el aburrimiento mental, la desconexión, a veces la sensación de estar viviendo en automático, aunque por fuera parezca todo funcionar. Y en medio de todo esto, casi sin darse cuenta, aparece una reflexión aún más delicada, no dirigida al mundo, dirigida hacia adentro. ¿Hay algo mal conmigo o simplemente pienso diferente? Porque cuando dudas donde otros están seguros, cuando analizas donde otros sienten, cuando ves matices donde otros ven respuestas claras, es fácil empezar a cuestionarte. No desde la soberbia, desde la confusión. Te das cuenta de que encajas socialmente, pero no del todo internamente. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte solo, no por falta de afecto, sino por falta de profundidad compartida. La psicología no romantiza esto. No dice que la inteligencia sea una bendición constante. De hecho, muchas veces la describe como una carga silenciosa. Una mente que procesa más información también procesa más dudas, más escenarios, más posibilidades. Y eso puede ser agotador. Por eso, muchas personas inteligentes aprenden a callar ciertas preguntas. No porque desaparezcan, sino porque entienden que no siempre son bien recibidas. Las guardan, las procesan solas, las convierten en pensamientos nocturnos, en reflexiones largas, en diálogos internos que no se apagan fácilmente. Y aún así, siguen apareciendo, porque no son un hábito aprendido, son una forma de funcionamiento mental. Una mente que no se conforma con la superficie, que necesita profundidad para sentirse viva. Si te reconoces en esta forma de pensar, no significa que estés roto, no significa que seas difícil, ni que tengas que bajarle a tu mente. Significa que funcionas en capas. Y aprender a vivir con eso no es apagar las preguntas, sino aprender a no castigarte por hacerlas.
Aprender a elegir cuándo compartirlas, con quién y cuándo simplemente dejarlas existir sin convertirlas en una lucha interna. Porque pensar profundo no es el problema. El problema es creer que hay algo mal en ti por hacerlo.